Jóvenes, muy buenas noches. Les habla el ingeniero Carlos Chinchilla. Vamos a dar inicio a la clase correspondiente del día de hoy. Buenas noches, Inge. Buenas noches, buenas noches. Eh, Como siempre, para empezar, eh, estamos observando en este momento el área de entrega de su proyecto de la fecha. Primero y antes que nada, ¿alguno de ustedes quiere observar o ha tenido algún problema en su proyecto? De mi ingeniero Ortuño Quinteros, sí, ¿verdad? A ver, Yo vamos a tenía un observar. problema ya que debido a que mi ascensor está al frente de mis escaleras, las puntuales las he puesto al final en tres partes de la escalera y tres partes del ascensor. No sé si estará bien. No estoy entendiendo bien. Al final está esa parte de las cargas puntuales. Esa parte, eso. En el plano está de esa forma, o sea, mis escaleras son ese hueco y el ascensor está al frente. Sí, sí, observo. Estas son cargas de muro, pero, y está Sí, bien, sí, exactamente, el muro. Es para el muro. está bien. Ok, eso nos quería saber ¿No? porque... El muro va a tres paredes y la del frente es abierta y bueno, pues, la puerta metálica del ascensor, porque el ascensor va a llegar hasta la terraza. Ah, ya, perfecto. Tenía esa duda, ingeniero. Gracias. Se ve bien. ¿Alguien más tal vez quiere ver su proyecto? Eso indica que todos pudieron hacer, que no tuvieron problema. Sin Magister, yo tengo una embargo, preguntita. Disculpe. adelante. Un O nombre, sea, pasa que en mi plano soy Eduardo, pero creo que no es necesario ver mi proyecto. Es una pregunta más puntual. dime. Pasa que en mi plano tenía muros que no estaban encima sobre vigas. Y, o sea, no Hemos, importa, digamos, que haya cargado la losa, ¿no ve? no, o sea, hemos dicho que cuando se da ese caso, hay que aplicar a la losa la carga del muro y la norma dice aplique en toda su losa un adicional de carga muerta de 100 kilos por metro cuadrado como presión. Sí, eso hice, Magister. Entonces, o sea, solo es necesario entonces 100 Sí, porque mis columnas pesan, o sea, 500 kilos. Por eso pensé que era demasiado, digamos, para solo poner los 100. no, o sea, pero eso dice la norma y es más o menos, aunque no crea usted, lo que es una realidad. Es un valor bastante bien aproximado a lo que es la realidad, un valor promedio muy interesante. Ya, Magister, sí, solo esa era mi duda. Gracias, Magister. Muy bien. Voy a curiosear un poco el trabajo del estudiante Prieto. Prieto está presente. Sí Sí, está Inge, ingeniero. pero creo que tiene problemas con su audio. Estoy. No Ya, tiene problemas con su Prieto audio. te escuchado Prieto. ¿Algún Sí, problema? ¿Tus cargas de muros también? sí, he hecho todas las cargas de muro. Más bien todo está sobre una viga. Ya, listo. Ok.
se ve bien. ¿Ha Eh, tenido algún problema? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, la otra vez que me lo revisó me dijo que aumentara o sea, vigas y columnas para poner la cercha que va a ser metálica. Esta es las primeras imágenes. Sí, aquí hay un pequeño problema, pero ya déjalo así nomás ya. A ver, mira lo que está sucediendo. Un momento, por favor. Tienes razón, hay un pequeño problema. A ver, un momento. Daza, ¿observas la pantalla? Sí, Inge. Ya. Vamos a pensar que estas son las vigas sobre las columnas de la escalera. ¿Sí? Y que estas son las columnas que suben de las esquinas de la escalera. Y que aquí en medio están tus vigas del ascensor, ¿sí? Con sus respectivas columnas también. ¿Está entendido eso, Daza? Sí. Lo que está faltando, y tienes que ya tener vos un poco de criterio en esto, ya todos tienen que darse cuenta, pues es una viga que de rigidez y que no parezca que son dos estructuras diferentes, una por fuera y otra dentro. Tiene que haber esta viga, ¿sí? Para que una la estructura del ascensor con la estructura de la escalera. ¿Te das cuenta de esa? Sí, Inge, pero ¿por qué? En realidad lo va a rigidizar, ¿verdad? Sí, sí. Es por eso mismo, para que lo rigidice. Fíjate, aquí está faltando esa viguita. Que en los demás pisos debe existir, debería existir, y creo que existe. A ver, un momento. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate, Daza, ¿observas? Sí, Inge. Le veo. Aquí hay una viga. Ay, caramba, está muy bien delgado. Aquí hay una viga. Que debería también haber aquí, que es donde empieza y termina tu escalera. ¿Sí? Esa misma tiene que venir aquí y aquí, que es la que acabamos de dibujar aquí. ¿Te ubicas, Daza? Sí, entiendo, Inge. Pero ¿Ya? hay un detalle, ingeniero. O sea, para la cercha está un poco más elevado. Hay como 50 centímetros de diferencia entre esas dos vigas que se ve, la del ascensor y la del cercha. Deberían estar a un mismo nivel esta viga que esta. Deberían estar. Esta viga al mismo nivel que esta, ¿no? Deberían estar al mismo nivel. Pero ya, déjalo así nomás ya, entonces, Daza, ya no, sigamos nomás ya, adelantemos, avancemos. Ok, Ya. ¿Alguien más quiere ver tal vez su proyecto? Muy bien. Entonces, jóvenes, continuemos. Ya tenemos aplicadas todas nuestras cargas, ¿sí? Y realmente para tener el proyecto como definitivo, lo que nos está faltando
es dotar a las columnas de la sección real que tienen que tener. Porque si se acuerdan, habíamos asumido una sección uniforme para la columna de abajo, desde la planta baja, desde la fundación hasta el último piso. Cosa pues que no es real en una estructura, en un edificio. Las columnas tienen que ir de más gruesas a más delgadas. Ahora un poco analicemos qué nos dicen las normativas. Y en ese sentido, tenemos que decidir, empezar a ver, bueno, pues vamos a empezar a hablar de eso, de qué norma qué norma tenemos que aplicar o vamos a aplicar en la construcción de edificios. Pues tenemos, aunque no crean, posibilidades, alternativas en ese sentido, ¿no? Y en general tenemos 3 posibilidades. ACI, el Eurocódigo o la norma boliviana, ¿sí? Donde lamentablemente la norma boliviana es un poco la mezcla de estos dos, cosa que a mí no me parece correcto, porque mezclar los criterios de una situación, de una norma con los de otra norma, pues hace que los factores de seguridad se vuelvan bien inciertos, ¿no? Todo lo de la ACI, cargas, secciones máximas, secciones mínimas, cuantías máximas, cuantías mínimas, está pues estudiado, determinado para un rango de seguridad dado, que es 1 en 100.000. ¿Sí? Los criterios de la ACI, perdón, del Eurocódigo, también el factor de seguridad es 1 en 100.000, pero al hacer la mezcla, aquí, ¿qué factor de seguridad tendremos? ¿Sí? Ese es el asunto. Pero aboquémonos un poco a conocer estos dos, el ACI y la norma boliviana. Y hablemos un poco respecto de la sección mínima de una columna. La ACI, hasta la norma del año 90, indicaba un mínimo de área como 600 centímetros cuadrados. Decía, no construya columnas de sección menor a 600 milímetros cuadrados. Pero bueno, eso ya no es válido para las normas del 2014, que es la que vamos a emplear. La norma del 2014 indica y dice, se deja a criterio. Y dice en un lugar, se deja a criterio del ingeniero estructurista y se le da la libertad de escoger la sección que él garantice va a dar seguridad estructural a su edificio, a su estructura, ¿no? Entonces no te da un mínimo. Habla de un mínimo, lado mínimo, 30 centímetros. Pero cuando quiere o cuando espera o usted ha elegido una previsión sismo resistente. ¿Sí? Solo que en el caso en que usted como ingeniero ha decidido que su estructura sea una estructura con previsión sismo resistente, entonces la ACI le dice no use menos de 30 centímetros de lado en una columna. La norma boliviana dice lado mínimo 20 centímetros. ¿Sí? Entonces, pues,
tenemos que definir, vamos a ir por uno, por el otro. Ahora, otro criterio. Cuantía mínima. Vamos a describir un poco más a qué se refiere el concepto de cuantía. Bueno, hablemos de una vez. La cuantía de acero en un elemento estructural es la razón entre el área del fierro y el área del concreto. ¿Sí? Área del acero, usemos mejor sobre el área del concreto, ¿no? Y esta razón, esta división, que se llama cuantía, se utiliza para determinar relaciones máximas y mínimas. Como ahora estamos hablando de la situación columna, y es lo que nos falta determinar, en columnas, la ACI plantea una cuantía mínima de 0,01, mientras que la norma boliviana, una cuantía mínima de 0,006. ¿Sí? El asunto es que la norma ACI norteamericana te explica por qué y cuál es el criterio de poner una cantidad más importante de acero en la columna, siendo que esto es mucho menos, es casi la mitad, lo que indica la norma boliviana. ¿Qué es lo que sucede, jóvenes? Una columna, si ustedes hacen un cálculo estricto, realmente requiere una sección, hablemos, pequeña, porque el hormigón, y más el hormigón armado, es muy bueno como material para resistir la compresión que existe en las columnas. Sin embargo, las vigas en hormigón armado no son muy buenas para resistir flexión, necesitan más sección. Y al final va quedando algo así, aunque no crean, es una realidad. Y me voy a inventar un poco números. Una columna queda de 25 centímetros por 25 centímetros y la viga queda de 25 centímetros por 50 centímetros. Como sección, la viga tiene el doble que una columna. Pero si hacemos la resistencia de materiales, esto funciona bien. ¿Cuál es el problema? Que es casi seguro que una estructura va a tener asentamientos diferenciales. Es decir, que aunque sea por milímetros, o tal vez menos que un milímetro, una columna va a bajarse, va a asentarse más que las de al lado. O en el caso de un pequeño sismo, o en el caso de estos asentamientos diferenciales, se generan focos de tensión, sobre todo en las intersecciones de elementos. ¿Ya? Entonces aquí se concentran los esfuerzos. Y muchas veces tiene que liberarse esa energía de alguna forma. Y el liberarse implica, pues, que se fisure. Más conveniente, menos perjudicial para la estructura, sería que esa fisura se dé en la viga. Pero si tenemos tanta diferencia de sección, esa fisura muy probable más bien se dé en la columna. ¿Y qué es más riesgoso? ¿Que se fisure una viga o una columna? La columna. Una columna, pues por supuesto que una columna. Y entonces, los norteamericanos, la ACI, en afán de evitar, ¿sí?, esta situación de viga fuerte, columna débil, a la columna le ponen una cierta buena cantidad de acero. Entonces, como la columna está reforzada con una buena cantidad de acero, al momento de haber alguna concentración de esfuerzos,
entonces que se fisure la viga, ¿no? Y no la columna. Pero esto no toma en cuenta la norma boliviana que baja a tanto, a la mitad, la cantidad de acero de columna, que no me parece adecuado, ¿sí? Sugeriría, jóvenes, trabajemos con este valor. Pero al final, la norma boliviana autoriza trabajar hasta este valor. Nosotros hagamos con esto. ¿Tienen alguna duda, algún comentario al respecto, jóvenes? Ya. Muy bien. Entonces, vamos a vamos a realizar el proceso de predimensionamiento de columnas. Y este es un proceso que se suele realizar en base a la capacidad de resistencia axial de una columna. ¿Cuánto es capaz de resistir axialmente una columna? Y, a ver, me dan un momento, voy a abrir la ACI. Que ustedes tienen, ¿no? Por si acaso en la plataforma Neo. Y yo he colocado allá este mismo archivo. Y nos vamos a ir a la página 373. ¿Mm? 300, sí, esta es. 371. La resistencia axial de una columna. Y la ACI nos da como capacidad resistente axial de una columna esta relación. Y se suele utilizar esta relación, ¿sí? Para predimensionar la sección de la columna. Y la vamos a copiar. Vamos a hacer el predimensionamiento en base a esta ecuación, ¿no? Donde, sin embargo, también hay otra tabla, otra información que nos dice la capacidad resistente de una columna ha de estar afectada por un factor 0,8 o 0,85, dependiendo de qué tipo de columna estamos construyendo. Para nosotros es una columna no preesforzada con estribos. Entonces ha de afectarse un valor 0,80 al valor calculado. Además, ¿me permiten un momento? Estoy buscando cuál es la otra página. Además, en la página 363, ¿no? Indica que hay unos factores adicionales para los distintos esfuerzos.
donde dice para la fuerza axial o momento entre 0,65 y 0,9. Pues ¿cuál? ¿O 0,65 o 0,9 o cuánto? Sin embargo, en una tabla más detallada, indica, ¿no? Para compresión, porque una columna se va a fallar principalmente a compresión en vez que a tracción. Ojo, una viga falla a tracción, ¿no? Una viga falla a tracción. Por eso para la viga 0,9. Una columna falla a compresión. Si es con espirales, 0,75. Si es con estribos, 0,65. Entonces, 0,65 es el valor que nos corresponde aplicar. Entonces, pues, adicional tenemos un factor de 0,65. Los factores 0,8 y 0,65. Por lo tanto, nuestra ecuación, ¿no? En realidad, tendría que quedar como 0,8 por 0,65, y esto es cuánto puede soportar axialmente como carga última nuestra columna. ¿Sí? Y entonces, pues, vamos a tomar algunas determinaciones. ¿Qué calidad de concreto voy a utilizar? ¿Qué calidad de acero voy a utilizar? ¿Sí? En nuestro programa del SAP 2000 ya habíamos decidido utilizar un hormigón de 25 megapascales, es decir, de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pusimos un H25. Y para la resistencia del acero usemos 4200 megapascales, que implica la posibilidad de que el constructor de nuestra obra compre un acero peruano. El acero peruano está en esta capacidad resistente, es decir, 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, tomadas esas decisiones, vamos a empezar a ver la capacidad resistente de distintos tipos de secciones. Empecemos pensando que nuestra columna más pequeña sea de 25 por 25. En general, en lo personal, ese tipo de sección pequeña uso solo en la parte superior. Ya pues, si ha de ser una losa, la que va a ser soportada por una columna, en lo personal uso mínimo 30 por 30. En algunos casos, puede una columna de 25 por 25 resistir algunas cargas que aparezcan, pero yo les digo, por seguridad, ¿no? Una losa no debería estar soportada por una columna de 25 por 25. Vamos a pensar en columnas de 25 por 25 para la parte superior, para el techito de nuestra escalera y para la sala de máquinas de nuestro ascensor y para el agua, el tanque de agua que va a venir. En nuestra estructura, mínimamente pensemos en poner columnas de 30 por 30. ¿Está entendido eso, jóvenes? ¿Está claro? Sí, maestro. Muy bien. Desde este punto vamos a empezar a grabar la clase. A ver, ¿dónde está este? Bien, ingeniero.
Parece que ya está. Y entonces, pues, ¿sí? Comenzamos con una columna de 25 por 25, donde lo primero es calcular el área bruta total de la columna. En este caso, 25 por 25, 625 centímetros cuadrados. Luego, en base a la cuantía mínima, que es 001, que vamos a usar, dijimos, calculamos la cantidad de acero que tendría que ir, ¿no? Entonces, si la cuantía es 001, que es el área de acero sobre el área bruta, pues el área de acero es 001 por el área bruta, lo que nos da 6,25 centímetros cuadrados de acero, ¿no? Si quieren, vamos poniendo nombres. Sección, área bruta de la columna, cuantía mínima, área de acero mínima. Ahora, con este valor, vamos a ir a una tabla de acero para ver qué fierros, con qué fierros se consigue esta área o poco más que esta área. ¿Sí? Y entonces, no tengo aquí. ¿Dónde está mi tabla de aceros? Y entonces aquí tengo una tabla de acero, ¿no? Acordémonos que estamos necesitando por lo menos 6,25 centímetros cuadrados de acero. Entonces, aquí tengo el diámetro de las barras comerciales y aquí la cantidad de barras y el área que les corresponde. Una columna no puede tener como fierro longitudinal un diámetro menor que 12 centímetros. De aquí para adelante, para columnas. ¿Sí? Y entonces, si nos fijamos, 6 barras del 12 da 6,79 centímetros cuadrados, que creo que es un buen valor. ¿Sí? ¿Qué les parece, jóvenes? En una columna hay que pensar siempre en usar combinaciones de fierro de cantidad par. No podría usar 5 o 3, porque ¿cómo acomodo en una columna de sección rectangular? No, tiene que ser una cantidad par. 6 barras del 12 voy a usar en esa columna, que da área 6,79. Entonces, voy a usar 6 barras del 12 con un área real 6,79 centímetros cuadrados, ¿no? Esto es el acero que voy a poner y este es AS real que va a entrar. Y entonces, con todos estos valores, pues, aplico en mi fórmula. 0,65, 0,8, 0,85 de 250, 650 menos 625 más 4,200 por 6,79 y saco un valor. Por favor, con todo lo que tenemos, es decir, área bruta, área de acero, F'C y Fy, calculemos cuánto es capaz de resistir una columna de 25 por 25. ¿Me ayudan, por favor, con su calculadora?
¿Están haciendo, jóvenes? Sí, magíster. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da, jóvenes? Vamos. Vamos, vamos. Parece que nadie está haciendo. A Yo mí me sale dice, pero no estoy 28,000. seguro. 28,000. Sí, Debe magíster. estar por los 100,000. Debe estar por los 100,000. A mí me sale 82,021. A mí me Y sale a mí- 83,141.6. Lo mismo, 83,141.56. Sí, ese sale. 83,141 kilogramos. Eso es lo que sería capaz de resistir una columna de 25 por 25 con 6 barras del 12. Si estuviera a compresión pura, sin flexión, y que sea de paso una columna corta. Y muchos utilizan este valor para predimensionamiento, esperando que aumentándole un poquito más de fierro al que hemos pensado, se compense el efecto de la columna larga, es decir, del posible pandeo que pueda haber, o de las flexiones que estén actuando. Sin embargo, esto es un aporte que es propio de lo que yo suelo hacer. Apaguen sus micrófonos, jóvenes. Alguien está con su micrófono encendido. Yo a esto, aunque no es un factor de cálculo, aunque no crean, le aplico un 0,8 más para no tener que aumentar la cantidad de fierro, porque el acero en nuestro medio es caro. Entonces, por favor, multipliquen por un 0,8 más el valor obtenido. 66,513, magíster. Y entonces este va a ser el valor que vamos a darle como límite máximo de resistencia a nuestra columna de 25 por 25, que va a llevar como mínimo 6 barras del 12. ¿Sí? Y tendríamos que hacer más proceso, ¿no? Hagamos de una más. Es decir, estudiemos ahora para una columna de sección 30 por 30. Área bruta, 900. La cuantía mínima sigue siendo 0,01 y el área mínima sería 9 centímetros cuadrados. Vamos a la planilla de fierro y vemos con qué combinación logramos 9 centímetros cuadrados. Yo propondría tal vez 4 del 16 más 2 del 12.
O 8 del 12, está mejor. 8 barras del 12, 905. Apenitas mayor. Siempre tiene que ser mayor, pero fíjense en 8 del 12, 905. Este creo que está mejor, ¿no? Y entonces vamos a poner 8 barras del 12, 905 centímetros cuadrados. Y tenemos todo para calcular la capacidad resistente de una columna de 30 por 30 y díctenme el valor de una vez multiplicando adicionalmente por este 0,8. Es decir, por este 0,8 más, que es un poco mi aporte, una sugerencia que yo hago. Que nos va a ayudar a tomar en cuenta los efectos de la esbeltez de la columna y de la flexión en la columna. ¿Cuánto nos da, por favor, para una columna de 30 por 30? Magister, sale 94.572.14. ¿Sí? Y podríamos ir haciendo en una columna de 30 por 40, una de 40 por 40, tal vez una de 50 por 50. Y ustedes tendrán que seguir hasta llegar al valor que van a tener como máximo como resultado de su SAP. Y tendrán que ir calculando todos estos valores en azul que van a ir correspondiendo a distintas secciones. Hagan hasta esta sección inicialmente y si necesitan más, según su SAP, van a ir aumentando. ¿Está claro, jóvenes? Ahora, volvemos al SAP. Voy a seleccionar solo las columnas, que sé que son de 40 por 40, como paso inicial, ¿no? Dice, seleccionar por propiedades de barras, columna 40 por 40. Ok. Y ver solo la selección. Entonces ahí están todas mis columnas, solamente. Y voy a pedir de las columnas Eduardo, ¿por qué no apaga su micrófono? Ya. Y voy a pedir de las barras la numeración. Como he sido tan cuidadoso en mi dibujo, sé que de la barra 1 a la 186 son columnas. De la barra 1 a la 186 son columnas. Y voy a pedir entonces la información de la barra 1 a la 186. ¿Sí? Lo primero que voy a hacer, y es necesario, es resetear a el default, a la configuración base, las dimensiones. ¿Sí? Ok. Ahora, archivo. Nada, perdón. Como pues necesito hacer correr la estructura.
antes de hacer correr, voy a definir combinaciones de carga, ¿no? Y la norma ACI, que es la que estamos intentando utilizar, tiene un capítulo que nos impone unas ciertas combinaciones de carga, que eso está en la página 65. Aquí están las combinaciones de carga, ¿no? Donde nos dice, ¿no? 1,4 de carga muerta, 1,2 de muerta más 1,6 de viva más 0,5 en techo, 1,2 de muerta. Aquí más nieve, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que tomar conciencia de que hay otros tipos de carga que tenemos que calcular y que tendría que ir a nuestro proyecto SAP, como la nieve, snow, rain, la lluvia, wind, viento, y sismo, ¿sí? Pero no quiero que tardemos tanto en el proceso de detalle y vamos a utilizar aquellas que son más críticas y que sí, que los ingenieros que tenemos alguna experiencia, sabemos que son más críticas para nuestra estructura, ¿no? Y vamos a utilizar nada más que las dos primeras posibilidades de combinación. 1,4 carga muerta, 1,2 carga muerta más 1,6 viva. Y pues, que son las únicas que tenemos, muerta y viva, ¿no? En ese sentido, vamos a utilizar una combinación 1,4 carga muerta, ¿sí? Una combinación que no le voy a poner nombre, bueno, no le voy a poner nombre, bueno, una combinación que podemos llamar X, que va a ser 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva. Pero que la norma en realidad nos lleva a dividir en tres. La primera ha de ser 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva 1 en una de nuestras combinaciones de ajedrez. 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva 2 en la otra combinación de nuestro tablero de ajedrez. Luego, 1,2 carga muerta más 1,6 carga viva 1 más carga viva 2. Toda la carga viva. ¿Sí? Y entonces, esto para nosotros, pues que vaya siendo la combinación 2, la combinación 3 y la combinación 4. Pero para saber cuál es la más crítica, pues hagamos una que envuelva, que tome los máximos de cada situación, es decir, de esta y estas tres. ¿Sí? Y llamaremos la combinación 5, que va a ser la envolvente de las 4 que vamos a plantear. Jóvenes, ¿está eso claro?
Muy bien. Entonces procedemos. Vamos al SAP y vamos a adicionar esas combinaciones. Combinación 1, sumatoria lineal de carga muerta por 1.4. Adicionar, y es lo único que hay. Ok. Y ya hemos creado la primera combinación, 1.4 carga muerta. La siguiente es 1.2 carga muerta, 1.6 carga viva 1. ¿No? Nueva combinación, combinación 2, 1.2 carga muerta, más 1.6 carga viva 1. Ok. Otra, carga muerta, 1.2 carga viva 2 por 1.6. Ok. La última, la penúltima, carga muerta por 1.2 más carga viva 1 por 1.6 más carga viva 2 también por 1.6. Ok. Y entonces hemos creado nuestras primeras 4 combinaciones. Esta y estas 3. Y ahora tenemos que hacer una envolvente, una que dé los máximos para las 4 combinaciones. ¿No? Adicionar nueva combinación, combinación 5, pero ya no es una suma, es una envolvente de combinación 1, combinación 2, de combinación 3 y de combinación 4. En la combinación 5 va a ser un envolvente de nuestras 4 primeras combinaciones. ¿Sí? Y entonces, pues, tenemos nuestras 5 combinaciones. La 1, 2, 3, 4 y la envolvente 5. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No hay. Muy bien. Ahora sí, creadas las combinaciones, pues nuestra estructura está lista para ejecutarse. Vamos. Espera un momento. La instrucción para ejecutar es este triángulo, run análisis, ¿sí? Y ¿qué cosa? Run now. Y esto va a tomar unos cuantos segundos, tal vez hasta un minuto, por el hecho de que pues está creando unos casi 10,000 ecuaciones con 10,000 incógnitas, ecuaciones lineales, y que está resolviendo, ¿no? Por algún método numérico, normalmente Cholesky modificado. Y va a tomar un cierto tiempo que el programa realice el cálculo, ¿no? Fíjense, ha creado, aunque no crean, 844,000 ecuaciones y las está resolviendo. Y eso, claro, por muy bueno que sea el procesador. Sí, adelante. Una pregunta. Y aún cuando tengamos en vista todo lo demás, solo las columnas, al correr el análisis nos lo va a correr todo, ¿verdad? Por supuesto que sí, va a correr absolutamente todo. Ya. Muchas gracias. Ingeniero, usted cuando estábamos en análisis completo que hicieron un programa similar al SAP. Sí.
¿Cuál es el programa? No le pusimos nombre, pero solamente resuelve cerchas, solamente elementos a compresión pura. No hace corte, ni flexión, ni torsión. Está bien. Y fue casi como hacer la prueba de lo que avanzamos en análisis matricial, es decir, hiperestática 2. ¿Ya? Listo. El programa ha corrido y podría solicitar las gráficas para las barras de fuerza axial, algún cortante, torsión o momento. Me interesa de la fuerza axial. Y me interesa sobre todo de la combinación 4, que sé que es la más crítica para las columnas. Acordémonos que la combinación K4 es 1,2 de toda la carga muerta más 1,6 de toda la carga viva. Y esa es la más crítica para las columnas, la combinación 4. Es por eso que en el SAP estoy pidiendo la fuerza axial de mis columnas en combinación 4. Y me da las gráficas, ¿no? Vamos a ver un poco cómo son más o menos algunos valores característicos y pido pues de la parte más baja, digamos, de esta columna. No quiere, voy a girar un poco. A ver. Y mire, tengo 114,000 kilos. ¿Sí? Fíjense. Entonces, según mi predimensionamiento, una de 30 por 30 no me sirve, ¿no? Porque solamente llega a 94. Tal vez esa va a ser de 30 por 40 o por 40 por 40. ¿Sí? Por decir esta, tengo 137,000 kilos. Jóvenes, ¿está entendido? Sí. Muy bien. Y entonces, pues, lo que toca hacer es lo siguiente. Una vez que han logrado hacer correr su estructura de esta manera, disculpen, se está haciendo eso solo. No puedo parar. Un momento. Algún rato se cansará. Ya. Voy a quitar la numeración. Primero, ¿no? Quiero una captura de esto. A presentar para el próximo día martes. ¿Eh? Que diga combinación 4. ¿No? Aquí dice combinación 4. Y en la gráfica de las cargas axiales en sus columnas. Luego, lo que toca hacer. Archivo, imprimir tabla. ¿Sí? Resultados del análisis. Resultados de los elementos.
esos que sean barras y fuerza en la barra. ¿Sí? Ahora, seleccionar qué casos de carga. Solo combinación 4. ¿Ok? En un archivo de texto, como archivo, perdón. Primero selecciono toda la estructura. Pero cuando estén solo las columnas, archivo, imprimir tabla, ¿no? Barras, fuerzas. Cargas, solo combinación 4. En un archivo de texto, solo la selección a un archivo, ¿no? De nuevo, solo la carga, combinación 4. Como archivo de texto, solo la selección a un archivo. Ok. Y entonces me está creando un archivo de texto que le voy a poner columnas. Le digo abrir y me da la información de esas columnas, ¿no? Y ya está lista la información, pero la información está como archivo de texto en este momento que ha sido abierto en el WordPad, muy poco manejable y utilizable. Nosotros vamos a trabajar mejor si abrimos este archivo en Excel. Por lo tanto, voy a cerrar esto y voy a ir al Excel, un archivo en blanco, y le voy a decir, quiero abrir. En este equipo, examinar, pues lo que quiero abrir es un archivo de texto. ¿Dónde está? Archivos de texto. Uy, estoy ya ciego. Archivo de texto. Yo sé dónde he guardado esto. ¿Dónde está? Ay. Ay, ¿dónde? Qué bacana. ¿Y dónde he guardado? Debería estar aquí. Ay, Dios. ¿Conocen ese refrán que dice, o ese pequeño dicho? Sancho, vísteme con calma que estoy apurado. Ya, ahora sí. De nuevo ya está en archivos de texto. Ahí está. Le digo abrir. Siguiente, finalizar. Y entonces, pues aquí está de mejor manera toda la información necesaria para el estudio de mis columnas. Sin embargo, vamos a observar que no están todos los esfuerzos, porque los esfuerzos internos en la materia sólida son 6. Un axial, 2 cortantes, un torsor, 2 flectores, y solamente hay un flector. ¿Dónde está el flector que falta? En mi caso, en el SAP 14 tiene este pequeño problema,
no en las versiones modernas, más, ¿sí? El momento 3 está aquí, así que lastimosamente me tengo que dar el trabajo de buscar el momento 3, control C, ahora tengo los 6 esfuerzos, y claro, la parte de abajo ya no me es útil, solamente contenía el momento 3, voy a eliminar. Y están las barras de la barra 1 a la barra 186, que son mis columnas. ¿Sí? Ahora, es más correcto utilizar los esfuerzos sin decimales. Es suficiente la precisión. Otro, para nosotros y por el momento, solamente necesitamos la fuerza axial. Vamos a ocultar. Que nos quede solo la fuerza axial. Y tengo aquí los valores que corresponden a la columna 1. Y me da 3 valores. En la parte alta, al medio y en la parte inferior. ¿Cuál es el más crítico para nosotros? Pues en la parte inferior. Por lo tanto, voy a ocultar las dos. Esta parte, pues, es la columna 2. Y voy a ocultar la parte inferior. Y así voy a ir ocultando toda la parte inferior, aunque es un trabajo laborioso, pero lo voy a hacer de todas mis columnas. ¿No? Y ustedes van a hacer. Y entonces, una vez que han hecho esto absolutamente de todas sus columnas, dejando solamente el valor más crítico, comparando con los valores que tengo en mi tabla, selecciono la sección que va a satisfacer la demanda. Es decir, esta había sido una de 30 por 40. La columna 1 tiene que ser de 30 por 40 porque es 85,000. Y según, no, 30 por 30 no más suficiente, ¿no? 30 por 30 ya da 94. Entonces, 30 por 30. ¿Sí? Esta, pues también 30 por 30. Esta también, 30 por 30. ¿No? Hasta aquí, 30 por 30. No sé qué ha pasado. ¿No? Sin embargo, este ya es 161,000. No, pues, ya no. Había sido 50 por 50. Está 40 por 50. Estos valores escojo, selecciono, en base a lo que me dé el SAP y en base a lo que puede resistir cada columna en su respectiva sección. Jóvenes, ¿está claro? Sí, magistro. Muy bien. Magíster, algunas de las columnas no deberían haber sido de 25 por 25. Hemos dicho, ya, y está bien.
Es que se me ha cortado, lo siento. Ya, muy bien. Hemos dicho que solamente vamos a autorizar por el momento las columnas de 25 por 25 que son bien esbeltitas para la parte superior, es decir, techo, escalera y sala de máquinas ascensor. A partir de aquí, por mucho que con una de 25 por 25 cumplan, mínimo 30 por 30. Ah, ya, magíster, gracias. ¿Está bien? Solo en la parte superior utiliza 25 por 25. A partir de ahí, mínimo 30 por 30 en el resto de las columnas. Entonces, ingeniero, 25 por 25 solo para la sala de máquinas, básicamente. Y para las columnitas del techo de la escalera, Ya. Gracias. ¿no? Ya. ¿Algo más, jóvenes? Entonces, voy a habilitar 2 lugares de entrega. Uno para la captura y otro para este archivo Excel. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, magíster. Sí, ingeniero. Muy Sí, bien. ingeniero. Hasta este punto el trabajo, el proyecto presentado hasta el día martes de la próxima semana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Si no hay ninguna duda o pregunta, va a quedar la clase de hoy en este punto con la idea de que ya estamos muy próximos a terminar nuestro proyecto. Con la tabla Excel vamos a crear las secciones en el SAP, vamos a aplicar las secciones en el SAP y ya vamos a obtener valores para ir poniendo el acero que corresponde en cada lugar. Es decir, que de aquí máximo a 2 semanas ya va a empezar de manera más clásica y normal nuestra clase de hormigón armado que nos va a llevar allá a estudiar específicamente columnas, vigas y losas. Y vamos a usar toda la información de nuestros proyectos para nuestros exámenes. ¿Está entendido, jóvenes? Sí, magíster, tiene una pregunta. Sí, ingeniero. Adelante, Leisa. Es sobre las escaleras, tienen igual paredes y no hemos contemplado en los descansos esas paredes. Pues hay que contemplarlas, Leisa. O sea, no les puedo yo decir cada detalle, ¿no? Ya ustedes tienen que empezar a visualizar en la mente cómo es su edificio, dónde hay paredes, dónde hay vidrios, dónde hay pasamanos, y empezar a considerar. Y el considerar todos esos detalles, Leisa, es la calidad, es lo que hace la calidad del ingeniero estructurista. Si tú te das cuenta que aquí hay una pared que el ingeniero no nos dijo, no porque el ingeniero no les dijo, no existe. Existe. Pongamos su carga. ¿Sí? Gracias. Todo detalle que puedan ir adicionando, háganlo. Ya es hora de que ustedes empiecen a visualizar, a ver y a considerar. ¿Algo más, jóvenes? Muy bien. Si no tienen nada más, jóvenes, tengan muy buenas noches. Nos estamos viendo, por favor, el próximo día martes en el horario habitual de clase. Jóvenes, tengan buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, ingeniero. Gracias, hasta luego. Gracias, ingeniero.